Mucha gente dice, en broma, que el arte es morirse de frío. Pero más allá de la broma recurrente, los docentes tenemos que explicar que el arte es una expresión más de la naturaleza del ser humano. Cuando acabamos de hacer lo que hacen las demás especies, es decir, comer, abrigarnos y reproducirnos, nos hacemos preguntas trascendentales, utilizando nuestro pensamiento que expresamos muchas veces a través del arte. Es una mezcla de belleza, sentimientos y comunicación que representa a las sociedades donde vivimos. Y en la clase de Historia del Arte nos interesa ver cómo cada una de las civilizaciones humanas deja muchísima información a través de sus obras de arte. Vemos cómo la pintura románica nos enseña la estructura social y religiosa de la Edad Media, cómo las catedrales góticas pretendían llegar a la altura del cielo, a la altura de su Dios, cómo los griegos fueron capaces de construir un templo imponente en la colina más alta de Atenas. Podremos descubrir el mundo de las revoluciones del siglo XIX a través de los cuadros pintados por Delacroix o el sufrimiento de la guerra en los cuadros de Goya o de Picasso. No vemos solo grandes edificios y pinturas y esculturas encerradas en los museos. Vemos a las familias, a las costumbres, a las estructuras sociales, a las formas de vida material de las personas que han reflejado su sociedad a través de los siglos y siglos. Los especialistas estudiarán cada obra de arte en sí misma, pero todos, absolutamente todos, debemos saber lo que representa la obra de arte en el contexto de la sociedad que la produce. Sabiendo historia del arte, sabemos del mundo de los hombres y las mujeres que vivieron en ese momento. De estos temas, de las dificultades y las aportaciones en esta materia en la educación, del papel de la didáctica de la historia del arte, hablaremos con el profesor de la Universidad de Murcia, Juan Ramón Moreno. Bienvenidos a la Historia para Todos en las charlas de Educahistoria. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, porque cuando hablamos de didáctica de las ciencias sociales, normalmente nos referimos a didáctica de la geografía y didáctica de la historia. Pero tenemos un hermano pequeño que es la didáctica de la historia del arte, que muchas veces se queda ahí un poco rezagado entre medio de algunos cursos docentes. Hoy tenemos la suerte de tener un especialista, a Juan Ramón Moreno Vera, que es profesor de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Murcia, pero especializado en temas de didáctica de la historia del arte. Buenas tardes, Juan Ramón. Bienvenido a Educahistoria. Muchas gracias, buenas tardes y encantado de estar aquí. Pues mira, yo para empezar un poco con una especie de estado de la cuestión del tema de la didáctica de la historia del arte, me gustaría que describieras un poco el panorama que está, porque claro, eh, historia del arte como historia del arte solo se da en una asignatura de segundo de bachillerato, es decir, en el último paso casi antes de llegar a la universidad. ¿Cómo lo ves esto y cómo se podría incluir o cómo se incluye o no se incluye en el currículo normal? Bueno, pues sí, tal y como dices, efectivamente, a nivel curricular, la asignatura de Historia del Arte, la única asignatura de Historia del Arte que tenemos en nuestro país está en segundo de bachillerato. Conlleva una serie de cuestiones anexas a la propia enseñanza de la Historia del Arte, porque estamos hablando de un curso con unas características muy especiales. Segundo de bachillerato, el profesorado habitualmente suele tener en mente, el profesorado y el alumnado en realidad suele tener en mente las pruebas de la EBAU y de selectividad al final del curso. Esto termina provocando que sea un curso en el que los contenidos que priman dentro de la historia del arte son los contenidos conceptuales. Se suelen casi siempre enseñar de una manera muy conductista, a través de un
de un método expositivo por parte del docente y casi siempre utilizando, digamos, una cierta linealidad temporal que va desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Al final, si intentamos ver durante un único curso contenidos de historia del arte, siguiendo un poco esta cronología lineal en la historia del arte, una historia del arte de carácter universal, que es lo que se ve en segundo de bachillerato, bueno, de carácter universal, con ciertas características de arte occidental, porque es realmente lo que vemos en las aulas, pues termina provocando que sea a veces, en muchísimas ocasiones, una asignatura un tanto inabarcable. De hecho, hay muchísimos docentes que me cuentan que, bueno, que al final llegan de historia del arte casi hasta el barroco y en Velázquez, como mucho en Goya, tienen que terminar el temario porque no les da tiempo a avanzar más. En el Es que resto, fíjate una cosa, Juan Ramón. En las asignaturas de historia en bachillerato solo se trabaja historia contemporánea. Es decir, tanto en la historia del mundo contemporáneo de primero como en la historia de España contemporánea, aunque empieza antes, pero digamos el centro de la selectividad es la historia contemporánea. Claro, en ese fregado que, digamos, los chicos vieron el mundo clásico en primero de la ESO, tienes que explicarles el Partenón. Y contextualizar históricamente el Partenón, yo creo, me imagino que esto es muy difícil. Es decir, aparte del tema de la selectividad, que yo creo que es un problema, yo creo que es que la contextualización histórica es dificilísima, ¿no? se hace realmente difícil. Ya no solo por esa dicotomía que las asignaturas de historia van por un lado hacia la historia contemporánea, la asignatura del arte tiene esa linealidad y ese carácter universal, sino porque en los cursos precedentes, tanto en primaria como en secundaria, sí que el alumnado ha podido ver contenidos históricos, pero en ningún caso ha podido ver contenidos directamente de historia del arte. De hecho, de historia del arte como contenido en sí mismo no aparece prácticamente nada. Encontramos algún retazo en secundaria cuando nos hablan del humanismo y del renacimiento. Y en primaria, en el currículum de primaria y secundaria, nos encontramos con que a veces se hacen alusión al trabajo con el patrimonio, la conservación, la preservación del patrimonio, pero no hay un contenido directamente de historia del arte en los temarios. Esto termina provocando que sea, digamos, decisión del profesorado incluir contenidos de historia del arte o no durante las etapas de primaria y O secundaria. sea que si tú no tienes una formación de historia del arte, te escurres de dar la historia del arte de la ESO y tal, y nadie se entera, porque Eso nadie es lo te que la termina reclama. ocurriendo. Me refiero, la situación real de aula cuando hablamos con profes tanto de primaria como de secundaria, pues nos cuentan eso. Los contenidos que pueden ir ligados al patrimonio o a historia del arte, pues aquellos profesores, aquellos docentes, aquellos profesores que están utilizando el libro de texto suelen venir en las últimas páginas, en Claro. cada una de las unidades didácticas, y la decisión de incluirlos, de darlos o no de darlos, al final termina siendo suya. ¿Qué pasa? Que muchos docentes nos han manifestado que, bueno, sienten un poco de miedo a la hora de afrontar o de confrontar ese tipo de contenidos, porque ellos tampoco lo dieron, a ellos no se lo enseñaron durante su formación escolar. Muchos de ellos ni siquiera escogieron en su día la asignatura de Historia del Arte como optativa en el bachillerato, porque escogieron otra, escogieron Economía o escogieron Geografía, y no todo el mundo ha visto contenidos de Historia del Arte. Entonces, al final lo que termina ocurriendo es que los contenidos en primaria y en secundaria se diluyen, se queda como una especie de decisión del profesor utilizarlos como complemento de la enseñanza de la historia, que estaría muy bien, sería un buen primer paso, porque nos permitiría al alumnado durante cuarto, quinto y sexto de primaria, que es cuando entra el contenido conceptual de historia, y durante los 4 cursos de la ESO permitiría precisamente tener el contexto de las obras con su etapa, con la cultura que las genera. De tal modo que cuando llegaran a segundo de bachillerato les sería bastante más sencillo, a pesar de no estar dando esa época histórica en historia, entender el contexto de la obra de arte que están estudiando. Al fin, Y sí, sí, dime. al fin y al cabo, lo que termina ocurriendo un poco es casi la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, no, los docentes en su gran mayoría no la dan porque nunca lo han estudiado. Esto es algo normal, no es culpa de los docentes, básicamente porque nadie nace enseñado y lo que a ti no te han enseñado es muy difícil que tú lo puedas enseñar. Tienes que tener la formación adecuada
pero claro, la formación adecuada aparece de forma muy residual en segundo de bachillerato y con un carácter, digamos, un carácter evaluador muy importante porque vamos siempre mirando la EBAU como línea de meta a la hora de afrontar Hacer, ese tipo de hacer conceptos. una colección de fichas, Sí, básicamente. básicamente, sí, porque el modelo de la BAU también al final termina siendo comentarios de obras de arte, que puede ser un modelo estratégico como estrategia metodológica, puede ser interesante porque nos va a permitir saber leer las imágenes, entender lo que una imagen nos quiere decir, pero en un momento dado, pues el alumnado sabemos también cómo funciona, que muchas veces, pues bueno, memoriza, asimila los contenidos que tiene que aprender y luego muchos de ellos pues los termina olvidando. Y en ese Claro, claro. sentido, pues bueno, es una pena que la falta de oportunidades que hay para poder incluir el contenido de historia del arte termina redundando también un poco en el miedo del docente, en la falta de formación concreta y específica para poder abordar ese tipo de contenidos. Y oye, ¿y en la primaria y en la secundaria, que no tenemos esa, digamos, esas esposas policíacas de la selectividad? No se podrían, y yo pienso, no se podrían hacer cosas transversales, porque las asignaturas de plástica podrían estar, las de ética, con valores sociales, podrían estar todas, digamos, entrelazadas, ¿no? Con la historia del arte. Sí, una de las últimas líneas, bueno, más importantes y probablemente en las futuras ediciones de nuestro currículum, en las próximas reformas educativas, vamos a ir más encaminados, especialmente en la educación primaria, a un trabajo globalizado por proyectos, de tal manera que los contenidos de las distintas áreas de conocimiento se vayan integrando en un mismo proyecto o unidad formativa. Y en ese sentido, claro, los contenidos de historia del arte, bueno, funcionan como un complemento de lo que son la enseñanza de la historia, también de la geografía, porque en muchas ocasiones a nivel patrimonial nuestros monumentos están incluidos dentro de un paisaje y el concepto del paisaje es importante que también lo trabajemos dentro del trabajo con el patrimonio. Pero bueno, por supuesto, educación plástica, música, literatura, danza o teatro en aquellos centros donde se ofertan este tipo de enseñanzas basadas en las artes serían digamos, el caldo de cultivo perfecto. Aún así, y con las limitaciones que esto conlleva, pues bueno, de horario, de que tendrías que tener las instalaciones previstas en los centros para poder acoger este tipo de actuaciones didácticas y que no todos los centros tendrán, pues me parece importante, o a mí siempre me ha parecido importante, hacer hincapié, y yo en mis clases sí que lo suelo hacer, que vayan los futuros docentes, sobre todo en la formación inicial del profesorado desde las facultades de educación, que vayan incluyendo los contenidos de historia del arte dentro de las unidades didácticas de historia, porque nos permitiría que el alumnado ya desde la educación primaria y durante toda la educación secundaria fuera conociendo las características de un determinado estilo artístico a la par que el contexto que los está provocando, porque al final, como he dicho, el arte es un constructo humano, es una creación, digamos, intelectual de las personas que tienen mucho que ver y que siempre responden a los intereses de la época en la que se crean. Entonces, pues si en un momento dado tenemos que explicar la Revolución Francesa, podemos utilizar como documento, como fuente primaria, pues a lo mejor un cuadro de Delacroix o de Géricault, perfectamente. Si estamos explicando las características de la civilización en Grecia, de su cultura, de su religión, de la lengua, de los Juegos Olímpicos, pues podemos estar utilizando perfectamente el discóbolo de Mirón. Si tenemos que explicar el concepto de teocracia en el antiguo Egipto, pues bueno, los relieves de los faraones pueden ser un elemento iconográfico perfecto para poder explicar esa característica. O Es incluso que, si mira, tenemos que explicar pues, conceptos complejos de la Edad Media, como puede ser el vasallaje o las diferentes religiones que se dan entre los reinos cristianos y al claro, andaluz, pues tenemos ejemplos de las patrimonio y de escaladas. historia del arte suficientes para poder abordarlos. Mira, es que yo creo que los que nos hemos concentrado en hacer didáctica de la historia, hemos puesto muchísimo énfasis en trabajar con fuentes históricas. Es decir, es muy difícil enseñar a los chicos historia si no le das documentos históricos. Hombre, pues es que yo recordaba que cuando yo estudiaba historia del arte hace muchos, muchos años, el problema es que la historia del arte eran diapositivas. Y tú decías,
Hombre, con lo que ha llovido desde entonces y los medios de internet y de comunicaciones de TIC nos permiten ahora estar dentro de un museo sin estar en el museo, yo creía que esto habría, pero no, no veo tantas propuestas didácticas que consistan en imbuir al chaval en la... Porque yo creo que, entre otras cosas, el problema es el tiempo, es que es incompatible quererlo dar todo con profundizar en todo. Es decir, o Efectivamente. profundizas en algo y no lo das todo, o lo das todo y no profundizas en nada, ¿no? ¿No te parece? Efectivamente, eso, bueno, es un problema que arrastramos con nuestro currículum educativo, que termina siendo, antes decía que en segundo de bachillerato a veces intentar afrontar una historia del arte universal en un único curso, evidentemente termina siendo un contenido inabarcable, porque es que hay tantísimas producciones artísticas en cada una de las épocas que a los profes casi no les da tiempo. Pero es que con la enseñanza de la historia ocurre lo mismo. Tratamos de estudiar, digamos, ese eje cronológico histórico casi inabarcable desde el principio de los tiempos, que es muy difícil salirse de él para incluir nuevos contenidos. Es decir, el currículum al final no deja de ser una legislación de contenidos mínimos que nosotros siempre podemos mejorar. En la mano del profesor siempre está dar un poquito más, si ves que la clase o el alumnado puede responder. En ese sentido, podríamos aprovechar, pues, incluir los contenidos de historia del arte como un recurso, como una fuente primaria o secundaria, porque puede haber de los dos tipos cuando estamos hablando de historia del arte, del mismo modo que durante una hora de historia podemos dedicar en cuarto de la ESO a hacer un comentario de texto, podríamos también enseñar al alumnado a hacer un comentario de una obra de arte, a poder analizar en qué sentido se disponen las obras de arte dentro de un museo, a hacer una lectura crítica de la historia del arte en el sentido de, bueno, temas transversales que pueden aparecer durante la historia, pues Juan la Ramón, pobreza, eso la igualdad de quería, género, hay un montón de desigualdades económicas que podemos ver con documentos iconográficos y que simplemente lo que harían sería mejorar bastante a lo mejor los materiales y recursos que estamos llevando al aula. precisamente por eso quería preguntarte, ¿qué nuevos temas? Yo sé que tú estás trabajando en igualdad de género, en desigualdad económica, en prejuicios raciales, perdón. ¿Qué nuevos temas crees que se pueden incluir relacionados con la historia del arte que no sean exclusivamente artísticos? Pues bueno, últimamente y para las personas que trabajamos la didáctica de la historia del arte, que por desgracia tampoco somos muchas, hemos ido, digamos, el enfoque que se ha ido dando la historia del arte ya no es tanto el de continuar esa linealidad cronológica estilo por estilo, que es un modelo, digamos, el modelo tradicional positivista que hemos seguido en la historia del arte tradicionalmente, sino que lo que hemos ido haciendo es incluir estudios de historia del arte bajo ese enfoque un poco crítico, abordando algunos temas invisibles que normalmente a lo mejor los temas de historia pues se quedaban un poco al margen. Estamos viendo estudios de didáctica de la historia del arte pues sobre igualdad de género, sobre la igualdad de género en dos sentidos. Por un lado, analizar, ya hay varios movimientos, especialmente en España, que están demandando un poco la inclusión pues, de mujeres artistas dentro del currículum educativo porque están completamente invisibilizadas, pero también para analizar a lo mejor los roles y los rasgos de las mujeres que aparecen en la historia del arte, porque suele ser un tema recurrente y la mujer pues suele estar hipervisibilizada dentro de la historia del arte, pero nos encontramos con estudios alrededor, por ejemplo, de la pobreza y la desigualdad económica. Hemos encontrado estudios de historia del arte alrededor, por ejemplo, de los temas que preocupan mucho, como puede ser el racismo. En los últimos años, bueno, hemos visto temas de colonialidad, de racismo, especialmente en Estados Unidos, es un tema que a los historiadores de arte les preocupa mucho y hemos visto proyectos didácticos en ese sentido para trabajar el tema, por ejemplo, de las migraciones o de los refugiados, que son, digamos, problemas sociales que aparecen en el día a día, que tienen que ver con la historia y que tienen representación pues, dentro de la historia del arte, temas como puede ser la violencia, las guerras, los conflictos, las víctimas dentro de los conflictos de guerra, que prácticamente nadie nos la muestra, y tenemos muchísimos ejemplos de víctimas dentro de conflictos bélicos dentro de las obras de historia del arte. Estoy pensando en Goya, pero estoy pensando en los artistas que afrontaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil,
el Guernica de Picasso. Es decir, hay obras que nos pueden hablar, podemos utilizarlas. Más allá de explicar las características del cubismo, a lo mejor la obra también nos puede ayudar a explicar las características de un determinado tema invisible que aparece en el currículum porque aparecen las guerras, aparecen los conflictos, aparecen las víctimas, pero de los que los libros de texto rara vez se acuerdan y no nos suelen, no Oye, suelen aparecer. Juan Ramón, y imagínate que hoy nos toca la lotería y te nombran ministro de Cultura y Educación. ¿Qué harías tú si estuviera en tu mano con respecto a la didáctica en el currículum de la historia del arte? ¿Cómo lo organizarías? ¿Qué me dirías? Yo, bueno, básicamente, he estado, cuando me has dicho, imagínate que le toca la lotería, está a punto de decir ojalá, pero luego has dicho lo del ministro y he dicho, venga, no lo voy a decir. Eh, bueno, sí, ojalá me tocara la lotería, pero si en mi mano estuviera a lo mejor intentar implementar algún tipo de solución para, bueno, pues para esta situación un poco rezagada en la que se queda la didáctica de la historia del arte en nuestro sistema educativo, tampoco es que yo vaya a tener una receta mágica que lo vaya a hacer funcionar, evidentemente, pero bueno, yo sí que, por ejemplo, la estructura de la historia del arte tendería a hacerla a través de este tipo de temas transversales, es decir, me centraría más en un enfoque, digamos, integrado de lo que son las ciencias sociales. No simplemente un enfoque disciplinar, que es básicamente el que siempre hemos encontrado, enseñar geografía, enseñar historia, que por supuesto es fundamental, es decir, si no tenemos el conocimiento geográfico o histórico, Claro, claro. si no tenemos bien estructurado lo que Seixas y Morton llamaban los conceptos de primer orden, no podemos luego meter la información dentro de los cajones. Primero tenemos que hacer el mueble y ya luego le vamos a ir metiendo Mm. las camisetas. Pues en el momento que tenemos un poco ese enfoque disciplinar superado, que digamos una serie de contenidos de geografía y de historia básicos los han aprendido los estudiantes, trataría de un poco de quitarle esa presión, digamos, cronológica de lo que son los estilos artísticos y haría análisis a través de temas que sean transversales, pues como pueden ser la identidad de género, conceptos de poder, de violencia, porque son temas recurrentes a lo largo de la historia del arte que incluso los podemos ver medio ambiente, sostenibilidad, que los podemos ver en distintos géneros artísticos, el paisaje, el retrato, la pintura de historia, es decir, nos lo vamos a ir encontrando recurrentemente. Nos permite trabajar todas las épocas al mismo tiempo, siempre y cuando sea alrededor de unos conceptos estructurantes integrados. ¿Por qué? Porque si estamos viendo el poder, el concepto de poder o la violencia, pues podemos meter desde las catedrales góticas, podemos meter desde las tumbas de los faraones de las pirámides, podemos incluir vestimenta, podemos enseñar historia del arte o el patrimonio desde un punto de vista más holístico que tenga en cuenta Claro. casi todas las manifestaciones artísticas, incluso que tenga en cuenta todas las muestras, estoy poniendo el ejemplo del poder, pues de retrato, de palacios, del poder, cómo se ejercía o cómo se ejerce en las antiguas ciudades de Mesopotamia, cómo se ejercía en las distintas épocas, cómo se ejercía en otros continentes. Podemos saber cómo se representa el poder a lo mejor en la antigua China o en las culturas precolombinas, que son Claro, claro. temas que habitualmente se Oye, nos quedan invisibles y que digamos, con un concepto estructurante que fuera transversal, pues podríamos afrontar con un poco más de flexibilidad. Yo sería la manera en y la que a mí me gusta enseñarlo, ¿eh? Juan Ramón, imagínate que yo soy un profesor que no me han enseñado historia del arte para nada, que tengo mucho miedo, que estoy haciendo tercero o cuarto de la ESO y hay un capitulito de historia del arte digamos de gótico, de románico, de cualquier cosa. ¿Dónde me puedes recomendar algunas revistas o webs donde yo podría ver experiencias que se están haciendo o, o guías donde pudiera yo ponerme al día, ya que no tengo la formación? ¿Nos puedes recomendar algún material para empezar? Sí, bueno, de hecho, no, las propuestas didácticas que más abundan evidentemente están relacionadas tanto con historia como con geografía, pero también existen de historia del arte. Y hay docentes, los que sí han ido dándose paso, que han hecho proyectos y experiencias de aula realmente interesantes. Estoy pensando en un proyecto por ir digamos, a una plataforma conocida como puede ser Instagram, por ejemplo. Estoy pensando en un proyecto que iniciaron
las compañeras de la Universidad de Málaga, mi compañera Laura Triviño, que se llama Una jarta de pintoras, y que precisamente se ha hecho para estudiar la historia del arte desde ese punto de vista transversal, incluyendo todas las pintoras andaluzas, porque nos encontrábamos en la historia del arte que los alumnos nunca habían estudiado. Estoy pensando, por Vamos ejemplo, a poner la referencia de las webs en los comentarios del vídeo. sí, perfecto. Estaba pensando, por ejemplo, en unas obras que a mí me gustan mucho. Me compré la primera y recientemente ha salido la última edición y imagino que continuarán, que son los cómics del dibujante Pedro Cifuentes, que también es profe de instituto, que se llama La historia del arte en cómic. Es un material, yo creo que para quinto, sexto de primaria, en los primeros cursos de la ESO, me parece un material buenísimo, porque como el dibujante al mismo tiempo también es docente, sabe un poco las carencias que puede haber en ese campo y nos explica, nos va haciendo un repaso, digamos, cronológico. Empieza con el mundo antiguo, sí, estoy hablando de memoria, pero empieza con el mundo antiguo, la Edad Media, y creo que el último que ha salido es el del Renacimiento, que se publicó creo que el año pasado, vamos. Y es un Lo material muy bueno conocemos. porque crea una historia, el cómic tiene historia, es decir, que crea una historia con personajes que van, bueno, moviéndose en el tiempo y descubriendo esas obras de arte, y no solo te las sitúan, te las contextualizan, sino que va, digamos, con la historia que al final termina enganchando al lector, a nuestros posibles estudiantes, y además te las explica, porque de repente aparecen páginas donde tienes el comentario de una determinada obra de arte. Me parecen experiencias, proyectos que los libros de Pedro Cifuentes se pueden comprar también por internet, que me parecen súper interesantes para que un profe que quiere empezar a tener ideas de cómo incluir contenidos de historia del arte, pues tome cierta influencia. Conocemos al compañero Pedro Cifuentes y es uno de los que tiene que pasar por las charlas de Mira, pues Educa me Historia. alegro. Buenas tardes, Juan Ramón. Yo quería empezar diciéndote que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a viajar ahora mismo fuera de la universidad, pero no muy lejos. Vamos a ir a la puerta del campus, ¿vale? Y en esa contextualización yo te voy a hacer un par de preguntas. La primera de ellas es si nos podías decir, imagínate en el césped del campus, ¿qué autores a ti te han motivado de historia del arte? ¿Qué has leído tú de historia del arte que a ti como Juan Ramón hayas dicho, uff, me marcó? Pues bueno, hay un autor por encima de todos que particularmente fue importante en que yo tomara la decisión de hacer mi investigación sobre la didáctica de la historia del arte, que es Elliot Eisner. Él es un profesor americano, murió recientemente, pero bueno, él tenía un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí en mi época universitaria, que se llamaba Educar la visión artística, y precisamente lo que hacía, digamos, era como un modelo de análisis para acostumbrar al ojo a ver, porque una cosa es estar contemplando una obra de arte y otra cosa es poder entender lo que la obra de arte te está diciendo. Entonces, un poco en la visión de este autor norteamericano, él nos decía que los historiadores del arte teníamos que funcionar, y los profes de historia del arte también, tenemos que funcionar casi como filólogos, en el sentido, el arte es un lenguaje en sí mismo, son imágenes, pero nos quieren transmitir ideas, y nosotros lo que tenemos que aprender es a ver las señales para desentramar ese tipo de ideas y poder traducir. Entonces, esa obra, Educar en la visión artística de Elliot Eisner, sobre todo es la que más me ha influido a la hora de querer un poco ahondar y dedicar mi investigación a la didáctica de la historia del arte. Y luego había un segundo libro que lo utilicé mucho porque además lo utilicé mucho cuando estaba redactando mi tesis doctoral, que tiene que ver con la enseñanza, precisamente la enseñanza del aprendizaje de la historia del arte. La centré alrededor del género del retrato, porque es un género que, bueno, nos ha funcionado muy bien las experiencias que hemos hecho, sobre todo en educación infantil y primaria, que son rostros muy conocidos, el alumnado reconoce enseguida las facciones, las expresiones de la cara, los sentimientos, las emociones, y es un libro de una profesora inglesa, británica, Sheila West, que se llama Portraiture, dedicado directamente al género del retrato, y que probablemente sea el libro que, desde el punto de vista investigador, más veces he tenido que citar, casi seguro. Con esos dos libros me Y, quedaría. vale, y siguiente pregunta, y en el césped del campus,
Por un lado me estás hablando de los autores que te han inspirado, y si ahora lo contextualizáramos en algún movimiento artístico a lo largo de la historia, mira que hay margen, que te haya sorprendido, es decir, al estudiar tanto historia del arte habrás visto, y sobre todo en esa lógica que decías de más allá de nuestra visión occidental, ¿hay alguno que dirías, como vulgarmente hoy decíamos, what the fuck, no me esperaría haber encontrado esto en este lugar, en este contexto? Pues mira, particularmente, y a lo mejor por la propia influencia de mi investigación, que la dediqué mucho al género del retrato, y en ese sentido, la época de mayor expresión del género del retrato fue el siglo XIX. Siempre me ha gustado mucho el arte del siglo XIX, y en concreto hay un autor romántico que siempre me ha despertado la fascinación, que es Turner. Pero ya no solo por el estilo, es decir, por su pincelada, es una pincelada suelta, que dentro de la época de hacia mitad del siglo XIX, de la época del romanticismo, va avanzando ya, por supuesto, el impresionismo, que va a llegar unos años más tarde. Es que además, lo que más me ha fascinado de la obra de Turner es la curiosidad que él siente. Porque quizás junto con Goya, que es otro artista, bueno, a caballo entre el 18 y principios del 19, son dos autores que me despiertan mucha fascinación. Porque Turner empieza a ver los adelantos ya que se van quedando de la revolución industrial, la máquina de vapor, los barcos, el tren, y él siente tanta fascinación por esos nuevos adelantos que decide plasmarla en sus obras de arte. Es decir, esa curiosidad humana que tiene Turner, esa curiosidad que también tenía Goya, que termina dedicándose a lo mejor un poco a temas. En algunos libros he leído pues que el final de la etapa, las últimas etapas de Goya, pues bueno, las pinturas negras, los desastres de la guerra, son temas escabrosos, ni mucho menos, son temas de la vida humana. Lo que pasa es que no todo el mundo estaba acostumbrado a verlos representados. Y en ese sentido son dos autores del siglo XIX que a mí siempre me han llamado especialmente la atención. No solo atiendo a lo que sería bello, estéticamente bello me refiero, porque luego la belleza cada uno la entendemos como queremos, eso hay que decirlo, sino aquellos autores que se atreven un poco a enseñarnos también elementos a lo mejor que en nuestra cabeza pueden ser negativos o pueden ser un poco comprometedores, porque eso a lo mejor nos agita un poco más al espectador. Siempre me ha gustado un poco esa visión de la historia del arte más comprometida. Y Juan Ramón, vale, ya estamos saliendo del césped del campus y ya estamos dirección al tren, al coche, al metro, lo que sea, como yendo hacia nuestro barrio, hacia nuestra casa a tomarnos una cerveza. Y en esa salida de la universidad, alguien en el tren ves que está haciendo una story para Instagram, o está haciendo un TikTok, o está haciendo cualquier cosa similar. Tú, como historiador del arte, que estás en ese momento como volviéndote a agrupar con la sociedad, ¿no crees que los historiadores del arte de aquí 200 años es posible que esas stories, que esos TikToks lo pudieran considerar como grandes elementos artísticos para el estudio? No, de hecho es que no me cabe ni la menor duda de que en algún momento tendremos exposiciones. Tú estás hablando de dentro de 200 años y a lo mejor no dentro de tanto. Tendremos exposiciones, y lo estamos viendo ahora mismo en los museos de arte contemporáneo, con instalaciones de vídeo, en VHS, en beta, que era lo que se utilizaba hace 30 años, con lo cual probablemente dentro de 30 años estaremos viendo en museos cómo se exhiben este tipo de obras, porque lo único que está cambiando es el lenguaje, es el soporte. Es decir, al final sigue siendo, si la creación intelectual de la persona que está haciendo el story es una cosa que nace en su cabeza, perfectamente puede entrar dentro de la concepción del arte. De hecho, el arte, lo que es difícil definirlo, decir esto es arte, esto no es arte, es muy difícil, porque las líneas suelen ser muy delgadas. Normalmente tendemos a pensar que aquellas creaciones humanas que nos producen algún tipo de reacción, sentimiento, sensibilidad, emoción, pues la podemos considerar dentro del arte. Y en ese sentido, a través del lenguaje de TikTok o de un Instagram
o de Twitch, pues nos podríamos encontrar que simplemente lo que cambia es el soporte, el formato, pero nos podemos encontrar con auténticas obras de arte, con creaciones originales de personas que están usando ese tipo de lenguaje. Vamos, no me cabe ninguna duda. Igual que nosotros ahora estamos considerando como una obra de arte a lo mejor un hacha del Paleolítico o una pintura rupestre que a lo mejor tenían un sentido más práctico que estético, pues dentro de unos cuantos años este tipo de creaciones en estos nuevos canales también los podremos considerar perfectamente como parte de la historia del arte. Vale, pues ahora imagínate que ya nos hemos bajado en la estación de nuestro barrio y que te encuentras con un viejo conocido, un amigo de toda la vida, y él te pregunta, bueno, esto de historia del arte está muy bien, pero yo quiero saber quiénes son los mejores. Y ahora entramos en un ejercicio muy subjetivo, y lo entiendo, que te voy a pedir que vamos a hacer un top 3 de diferentes disciplinas, entendiendo que es un ejercicio subjetivo y que es más un ejercicio lúdico que no académico. Y para eso, conocer un poco tus preferencias o tus gustos, ¿me podrías decir el top 3 de arquitectos o de artistas arquitectónicos que conoces? ¿Empezando por el número 3 o por el número 1? Lo que te sea más fácil. Por el número 3, de menos a más. Pues mira, de menos a más, en cuestiones de arquitectura, en el número 3 probablemente pondría a Bramante. Y el templete que hace en la actual embajada española que hay en Roma, en la Academia de España en Roma. En el top 2 probablemente pondría a Frank Gehry, y porque también me interesa mucho la arquitectura contemporánea, la nueva visión que damos a la arquitectura, no solo como el edificio en sí mismo, sino con ese sentido escultórico y ese sentido urbanístico que tiene la nueva arquitectura, que es un concepto que a mí me gusta mucho. Y en el número 1, para mí indiscutiblemente pondría a Borromini. Bien. Y si te pidieras el top 3 de escultores. Pues bueno, en cuanto a escultores, me gusta mucho por el empaque que le da a las obras. Por ejemplo, la obra de Brancusi es un autor que siempre me ha llamado muchísimo la atención, cómo a partir de lo sencillo nos transmite imágenes bastante poderosas. En el top 2 de escultores, a lo mejor pondría a Miguel Ángel, y pondría a Miguel Ángel a lo mejor una faceta que se le conoce un poco menos, que es el Miguel Ángel de su última época. No me iría tanto a La Piedad o al David de Miguel Ángel, sino un poco a Los esclavos inacabados, a La Piedad Rondanini, que son obras que tienen una capacidad intelectual muy importante por su parte. Y en el puesto número 1 a lo mejor pondría la elegancia estética y la perfecta armonía que crean las obras de Bernini en cuanto a escultura. Muy bien, y el último top que te voy a pedir, el más esperado, y no por eso menos importante, el top 3 de pintores. Pues el top 3 de pintores, aquí hay muchísima oferta, pero probablemente en el top 3 me quedaría con las obras de vanguardia, por ejemplo, de Marie Blanchard, que es una artista que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la capacidad creativa que tiene Marie Blanchard. Me gusta mucho, por ejemplo, como artista, y lo pondría en el top 2, la capacidad expresiva que tiene el arte de Caravaggio. En ese barroco un poco oscuro y tenebrista, la gran capacidad de transmisión de sentimientos que consigue con los personajes. Y en el top 1 me quedaría con Goya. Muy bien, pues ahora seguimos en ese viaje que te he comentado, y resulta que es que has vuelto a tu barrio, y tu barrio es un barrio que está lleno, todo el mundo es historiador del arte.
Entonces las conversaciones de bar, todas las cosas que te encuentras, giran en torno a esa historia del arte. Entonces, en ese sentido, bajas al parque y encuentras como unos chavales que están ahí como... Parece que están rapeando o haciendo algo así. Y es una pelea de gallos. Y en esa pelea de gallos es una pelea de gallos temática. Y cada uno tiene que defender a un artista contrapuesto. Entonces, en ese sentido, te voy a pedir que hagamos un pequeño juego que yo lo he llamado el beef del arte o el beef de los artistas, en el que vamos a preguntarte sobre esos beef que han existido. Entonces empezamos con el primer beef, que es Da Vinci versus Miguel Ángel. Da Vinci. Bien. Brunelleschi contra Ghiberti, creo que lo he dicho bien, Ghiberti o Ghiberti. Me quedaría con Ghiberti. Tiziano contra Tintoretto. Tiziano. Van Gogh contra Gauguin. Van Gogh. Picasso contra Matisse. Picasso. Y Pollock contra de Kooning. Me voy a quedar con Pollock. Muy bien. ¿Has tenido dudas en alguno o lo has tenido bastante claro? Sí, he tenido algunas dudas cuando, por ejemplo, en la última respuesta he tenido dudas, pero Pollock me parece un artista que el aporte que hace el expresionismo abstracto americano de los años 60 es fundamental para entender el arte no figurativo. Y he tenido un poco de dudas. He tenido dudas con Van Gogh o Gauguin, son dos artistas que me gustan. Los dos tienen un uso del color bastante interesante, pero bueno, me he quedado con Van Gogh un poco porque él es capaz de aportar a su pintura algunos elementos como pueden ser la soledad, algunos de esos elementos que he dicho antes, a lo mejor que no son tan evidentes como algo bello, pero que sí que me parece muy interesante que ese tipo de sentimiento humano aparezca también en el mundo del arte, porque es lo que nos agita un poquitín. Y pocas dudas más he tenido. A lo mejor he podido tener alguna duda con Brunelleschi y Ghiberti. Me gusta mucho la obra de Ghiberti. La cúpula de Brunelleschi de Santa María dei Fiori en Florencia, pues me parece una cúpula casi insuperable por la estructura que hace de doble cúpula, que me parece que es un ingenio increíble. Pero bueno, me he querido quedar con Ghiberti, a pesar de que también me ha sugerido ahí alguna duda. ¿Y te faltaría algún enfrentamiento que nos hayamos dejado? ¿Añadirías alguno? Bueno, podríamos añadir enfrentamientos estaba pensando en la etapa, por ejemplo, del barroco, Bernini y Borromini, que además fue un enfrentamiento real. O sea, no se llevaban nada bien entre ellos. Enfrentamientos a lo mejor en la pintura tenebrista entre José de Rivera y Caravaggio, que los dos convivieron en Nápoles y luchaban por los mismos mecenas. Y a lo mejor hubiera incluido algún enfrentamiento en los artes precedentes. Es verdad que en los estilos precedentes no conocemos tanto los nombres de los artistas. Estoy pensando en el gótico, en el románico, o incluso en el arte antiguo tenemos todavía mucha dificultad para encontrar el nombre de los artistas. Pero bueno, a lo mejor entre el arte clásico y el arte helenístico, pues hubiera sido un buen enfrentamiento también. Entonces pasamos a nuestra última sección, que es la ronda rápida, donde te vamos a presentar una serie de conceptos y tú muy sintéticamente, en ese barrio de historiadores del arte, tienes que responder qué te parecen los siguientes conceptos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Empezamos. Primer concepto. La Venus de Milo. Bueno, la Venus de Milo realmente estamos hablando de una obra que representa el clasicismo por excelencia y que va dedicada al concepto de la belleza. El Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es una obra que lo que me inspira es el caos. Vale, ahora un concepto un poco diferente. Un arco Tudor. Me inspira a lo mejor el equilibrio, el concepto de arco. El Pantocrátor del ábside de San Climent de Taüll. Me inspira a lo mejor la sobriedad. Es buenísimo, pero da un mal rollo cuando lo ves. Sí. Pansky.
Creatividad. El Guernica de Picasso, que antes lo comentabas. Compromiso social y político. Y lo último, el último concepto, uno así sencillo, historia del arte. Bueno, pues es un concepto, uno de los que más me gustan. Y realmente a mí lo que me inspira el concepto de historia del arte, digamos, es motivación y ganas de enseñar y ganas de hacer incluso nuestras clases un poco más interesantes y que enganchen al alumnado. Muchas veces nos cuesta motivar al alumnado con los recursos que utilizamos, abusamos a veces del texto y utilizamos poco la imagen en una época en la que precisamente trabajar con las imágenes o estar acostumbrados a las imágenes, y estamos hablando de Twitch, de Instagram, de TikTok, es casi lo habitual para nuestros estudiantes. Entonces, pues, creo que me genera un poco ese concepto de motivación. Muy bien, espero que hayas disfrutado de nuestra entrevista y ahora pasamos a la parte final, que es el minuto de oro, donde tendrás un par de minutos, más o menos, para responder a una pregunta abierta, que es: ¿por qué es importante la historia del arte en el mundo actual? Bueno, pues enlazando un poco con el último comentario que he hecho, realmente nos estamos encontrando en el mundo actual un mundo que está plagado de imágenes, que realmente uno de los lenguajes fundamentales que utiliza el ser humano es la imagen. No es de ahora, no solo en el mundo actual. En el mundo actual abundan, pero realmente las hemos utilizado siempre. Los primeros lenguajes escritos, el pictograma o el ideograma, ya tenían que ver con las imágenes, pero es que incluso a día de hoy en WhatsApp seguimos utilizando emojis, nos seguimos funcionando a través de fotos, de selfies, de películas, de series de animación. El mundo de la imagen está muy presente en el día a día de las personas, y realmente la historia del arte lo que nos va a aportar es la capacidad crítica de aprender a leer una imagen, es decir, de qué elementos de una imagen nos quieren transmitir un determinado mensaje. Eso lo aprendemos con la historia del arte, con las imágenes que estamos viendo. Y ese conocimiento que adquirimos en la asignatura de historia del arte, aprender a leer imágenes, lo podemos trasladar. No es un concepto que a veces los alumnos tienen de aprender por pura cultura general. No. Es un conocimiento que puede ser aplicado al día de hoy, porque en televisión, en internet, en YouTube, en las series de Netflix, estamos viendo un mundo que se organiza y jerarquiza a través de imágenes, y que muchas veces nuestros jóvenes no tienen muy claro cómo interpretar, y están habiendo un montón de problemas con imágenes en Instagram, estudiantes, adolescentes que sienten ansiedad por el mundo de la imagen, y realmente creo que una buena formación en la enseñanza y el aprendizaje de la historia del arte, aprender a leer críticamente las imágenes, utilizar las imágenes para responder a los problemas de la sociedad de hoy, creo que me parece una cosa bastante importante, por ese carácter aplicado de lo que estamos aprendiendo. Aprendemos un lenguaje visual a leer imágenes, y no es solo por tener cultura, es por poder aplicar ese conocimiento al día de hoy, a la sociedad de hoy, que fundamentalmente utiliza imágenes para comunicarse, además de forma muy habitual. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.